sientas aquí, pero la intervención arriba. Sí, vale, mejor. Ahí va. Hola, muy buenos días. Gracias a todos, a las autoridades, a todos los aquí presentes en este salón del Hotel Muga de Veloso. Buenos días, gracias por venir a este Foro Ser Navarra en la que es su sede habitual, el Hotel Muga de Veloso. Buenos días también a quienes escuchan esta emisión especial del Foro Ser Navarra a través de Radio Pamplona, en su onda media, en el 1575. Si en su origen este foro nació con vocación de actualidad, de ofrecer sus micrófonos a los protagonistas principales de la misma, no solo aquí en la Comunidad Foral, sino en toda España, es claro que hoy estamos de enhorabuena. Podemos saludar al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, a don Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, a pesar de la huelga en Iberia, prometió su presencia y aquí está. Así que, señor Pérez Rubalcaba, se lo agradezco expresamente. Así que vamos con el primero de nuestros foros en este año 2013, en el que, por cierto, la decana de la radio en Navarra, EAJ6, Radio Pamplona, cumple 80 años, pero ya ven que estamos con el mismo pulso que el primer día. Para presentar a Alfredo Pérez Rubalcaba, cierto es que no necesita demasiada presentación, contamos también en esta mesa con el secretario general del Partido Socialista de Navarra, Roberto Jiménez. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues muchas gracias, Javier, por darnos la posibilidad de compartir esta mañana con todos ustedes y también con todos los radioyentes de Radio Pamplona Cadena Ser. Para mí, como no puede ser de otra manera, pues es un honor presentar al secretario general del Partido Socialista de Navarra y simplemente decir una cosa. A mí de Alfredo me han llamado la atención fundamentalmente dos cuestiones. Una, que por su sencillez y por su humildad no es nada dado a que se le den halagos, con lo cual no lo voy a hacer. Y luego, en segundo lugar, una cuestión que sí que me parece fundamental. Les puedo garantizar que es un deleite estar con una persona que tiene España en su cabeza, siente los problemas de los españoles y está pensando permanentemente en su resolución desde unas firmes convicciones progresistas, socialistas y de izquierdas, pero pensando siempre en España, en nuestro país. Y sin más, Alfredo, secretario general, tú eres el protagonista, la palabra es tuya. Gracias, señor Jiménez. Antes de dar la palabra al señor Pérez Rubalcaba, a quien nos va a ofrecer una conferencia con el título Construyendo la Alternativa, y que, si le parece, le invito a que se acerque ya al atril, sí quiero recordarles a todos los asistentes, también a los representantes de los medios de comunicación, a quien lógicamente agradezco también su presencia, que nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas a través de las tarjetas que han encontrado sobre sus mesas. Por supuesto, disponemos también de un micrófono para que cualquiera que quiera formular su pregunta en directo, por supuesto que también lo haga. Turno de palabra, pues, en este Foro Ser Navarra para el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, señor Pérez Rubalcaba. Muy buenos días, cuando usted quiera. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, vamos con el turno de agradecimientos. Empiezo por la cadena SER y por su director aquí en Pamplona, que tuvo la amabilidad de invitarme a estar aquí con todos ustedes esta mañana y al que le agradezco la hospitalidad de entrada y la posibilidad que me da de dirigirme a través de los micrófonos de la cadena SER a todos ustedes y a todos los que nos estén escuchando. Por supuesto, a Roberto, por la presentación cariñosa que ha hecho. No tiene mérito, somos amigos, pero en fin, se lo agradezco igual. Trabajo muy a gusto con Roberto Jiménez, como todo el mundo sabe, y es un placer estar con él. Lo hago a menudo, a veces lo hacemos público y otras veces no tanto, pero mantenemos una relación estrecha, correcta y mucho más que cordial. Y a todos ustedes les voy a dar una buena noticia, no voy a ser muy largo. Creo que a esta hora de la mañana uno merece algo más que una conferencia larga por parte de un conferenciante que inevitablemente se acaba haciendo tedioso. Por tanto, voy a hacer un balance de cómo veo la situación, de por dónde veo las salidas del país y a continuación me someteré gustoso a las preguntas que quieran plantearme todos ustedes. Empezaré por decir que, como algunos me habrán oído ya en diversas ocasiones, entiendo que España atraviesa una situación crítica porque tenemos una crisis económica que, lejos de remitir, parece que campa por sus respetos.
y esta sería la expresión que a mi juicio resume mejor la situación. Como toda crisis económica, el resultado es una crisis social muy profunda que está afectando a sectores que se sentían francamente seguros en la economía española. Me refiero básicamente a las clases medias, luego me referiré un poco más a ellas. Una crisis social muy profunda cuyo elemento fundamental es el desempleo, y también hablaré de eso después. Esa crisis social, como suele suceder, ha derivado en otras tantas crisis, una muy española, que es la territorial, y el derivado de todo ello es una crisis política que tenemos en este momento en el conjunto del Estado. Por tanto, una crisis enorme que tiene distintos elementos, todos ellos creo que derivan de la crisis económica, aunque es verdad que algunos de ellos estaban presentes en nuestra vida política e institucional. Lo que sucede es que la crisis económica lo que ha hecho ha sido multiplicarlos, acelerar en algunos casos procesos que estaban en marcha y que manifestaban algunas dificultades de nuestro sistema institucional. Creo que el Gobierno se encontró en parte con una situación difícil. La economía no estaba bien, pero es verdad que ahora está mucho peor y en conjunto todo lo que ha hecho el Gobierno no ha hecho sino acelerar estas crisis, como trataré de demostrar en mis siguientes palabras. Por supuesto, la economía. El Gobierno ha abrazado los ajustes con un entusiasmo clarísimamente equivocado, ha hecho ajustes irracionales, ha hecho ajustes, lo peor que puede decirse, un ajuste arbitrarios, aquí y allá, sin un plan. No lo había, lo sabemos hoy todos los españoles, ajustes que creo que, al olvidar las políticas de crecimiento, han conducido a que nuestro país tenga hoy una recesión superior a la que encontró el Gobierno cuando llegó. Estamos en este momento decreciendo al menos 1,4, menos 1,5%. Su política económica ha sido equivocada, creo yo, de la mano de la política europea, bien es cierto, pero equivocada. Su política presupuestaria es mejor no comentarla. Hizo 2 presupuestos en el mismo año, uno con retraso porque tenía elecciones en Asturias y en Andalucía, el otro un presupuesto increíble que no se cree ni el propio Gobierno, que está ya revisando las cifras. Una política presupuestaria equivocada, muy vinculada a los ajustes. Abordó la crisis financiera como peor se puede hacer, con un estallido del Bankia, que es nuestro tercer banco, que está en el origen del rescate. Yo sostengo, y no soy el único, hay mucha gente que lo hace también, que si Bankia no hubiera sido lo que fue, o mejor, la crisis de Bankia, aquel mes terrible en el que el agujero de Bankia subía por minutos, si aquella crisis no hubiera sido lo que fue, no estaríamos rescatados, no tendríamos necesidad de tener un rescate que conlleva, lógicamente, un control por parte de la troika de nuestras finanzas. Y, como decía al principio, ha olvidado por completo las políticas de crecimiento en ese frenesí recortador que le entró prácticamente desde el primer día. El resultado tiene 3 palabras: recesión, que la hay, y lo que es peor, parece que no va a mejorar; desempleo, que es el resultado de la recesión; y desigualdad, que es el resultado de una política económica pensada de una forma extraordinariamente conservadora. Esta es la situación desde el punto de vista de la economía. El Gobierno ha hecho algo más. Ha aprovechado la crisis económica para hacer algunos pequeños ajustes o grandes ajustes con un estado del bienestar con el que nunca se sintió muy identificado. Por ejemplo, con el esquema de relaciones laborales, que reformó en una dirección muy concreta, dando al traste con un equilibrio en nuestras relaciones laborales que había permitido durante 30 años que España fuera un país con una conflictividad social muy baja, donde los acuerdos fueran la tónica fundamental de nuestras relaciones laborales. Todo eso ha saltado por los aires en una reforma que hoy está dando unos resultados que todo el mundo conoce. Yo no sé cómo el Gobierno todavía se atreve a salir diciendo que la reforma está dando buenos resultados, cuando mes tras mes nos encontramos con cifras que desmienten radicalmente esa hipótesis. Y no hay que ser un genio de la economía para darse cuenta que cuando en una economía en recesión tú rebajas drásticamente las condiciones del despido, lo abaratas, pues lógicamente estás impulsando los despidos, y efectivamente así se ha producido. No parece que sea algo contra la lógica, sino más bien al contrario. Con todo, es el modelo el que más nos preocupa.
porque es verdad que ha saltado por los aires, lo ha desequilibrado por completo la reforma laboral y ha roto un consenso que estaba en la Constitución en parte, pero que sobre todo formaba parte de nuestro derecho consuetudinario, aquello que habíamos ido todos los españoles construyendo con nuestro trabajo, fundamentalmente los sindicatos y los empresarios. Algo parecido sucede con el sistema sanitario. Yo acostumbro a decir que si un gobierno decide poner el copago, es una decisión con la que uno puede estar o no de acuerdo, pero otro gobierno puede sustituir el copago sin más que quitarlo. No es más que un decreto ley, digamos, es una acción del gobierno. Otra cosa distinta es si un gobierno se dedica a privatizar la sanidad. Y cuando hablo de privatizar la sanidad me refiero a la gestión sanitaria, el núcleo duro de la sanidad. No me refiero a los servicios, que esta es una política discutible, no, me refiero a la sanidad. Cuando un hospital de gestión pública lo conviertes en gestión privada, es decir, se lo entregas a una multinacional para que lo ajuste económicamente y haga su correspondiente negocio, está cambiando el modelo sanitario. Desprivatizar un hospital es algo que cuesta muchísimo más. Y introducir gestión privada en nuestra red hospitalaria y romper la universalización sanitaria, es decir, aquello que nos vincula a todos los españoles por el hecho de serlo vivir en España a la sanidad, eso es una ruptura de un modelo hacia otro que no está explicitado, pero que a uno le suena bastante a lo que pasó en países como Gran Bretaña, que intentaron una aventura parecida, cuyos resultados están todavía los ingleses resolviendo. Otra ruptura sanitaria, otra ruptura de un consenso, porque si en algo estábamos todos de acuerdo es que nuestro sistema sanitario era bueno, funcionaba bien, necesitaba ajustes, sin duda, pero funcionaba bien, y era la construcción no de un partido ni de un gobierno, sino del conjunto de los ciudadanos españoles en torno a un objetivo, que es que todo el mundo tenga sanidad, tenga la cuenta de resultados o tenga la cuenta corriente que tenga. Con la educación pasa igual, aunque en este tema van un poco más retrasados, porque es verdad que la política educativa está en este momento en pleno debate parlamentario. En resumen, podría seguir. El hecho es que al socaire o al amparo de la crisis, el Gobierno está haciendo cambios sustantivos, rupturas de consensos sociales básicos que están poniendo en cuestión un modelo que puede ser que necesite reformas, pero en todo caso reformas consensuadas y no rupturas unilaterales aprovechando la mayoría absoluta y la crisis económica. Esto creo que es lo más grave de lo que está pasando. El resultado de estas dos cosas, de la política económica y de políticas sociales desdichadas, es que el Gobierno prácticamente no ha dejado títere con cabeza. Si examinan ustedes los colectivos en los que podemos clasificar a los españoles, verán que prácticamente no hay uno solo que se haya visto beneficiado por las políticas del Gobierno. Los pensionistas, los funcionarios, los desempleados, por supuesto los dependientes, los enfermos, los que tienen niños en los colegios públicos fundamentalmente. Hay un colectivo que por el contrario ha recibido un buen tratamiento, que es el de los que no pagan impuestos, pero no parece que sea un colectivo que nos deba preocupar mucho más de lo que le ha preocupado al señor Montoro. En resumen, desigualdad, desempleo y sufrimiento, y un empobrecimiento progresivo de nuestra sociedad, que por primera vez en muchos años empieza a ver bolsas de pobreza y que ve cómo la construcción de una sociedad de clases medias se va degradando y cómo efectivamente vamos retrocediendo. Y no hay que olvidar, y no creo que sea un hallazgo de este que les habla, que una sociedad moderna es básicamente una sociedad con clases medias asentadas, capaces de consumir y de tirar de la economía, pues son fundamentalmente estas las que suelen hacerlo. La crisis económica que acabo de describir ha derivado en una crisis territorial de la que no voy a hablar mucho porque con toda seguridad va a formar parte de las preguntas que me van a hacer. No sé por qué tengo la impresión. Igual no, o sí, no lo sé. Bueno, la crisis territorial tiene dos componentes bien distintos, ¿no? Hay quien piensa en España, equivocadamente, que nuestra crisis nace porque no podemos financiar el Estado autonómico, porque nos hemos pasado y que lo que hay que hacer es recentralizar y volver a viejos modelos de Estado que yo creo que serían equivocados. Hay, por tanto, una tendencia centrípeta hacia volver a la centralidad, y hay quien quiere irse, quien aprovecha la crisis para construir una teoría falsa también, pero que tiene cierto interés, según la cual si las comunidades autónomas más ricas pagaran menos a las que son más pobres, pues saldrían antes de la crisis.
y, por tanto, lo mejor es marcharse para arreglar la crisis y, de paso, si somos independentistas, pues miel sobre hojuelas. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Tienes dos tensiones, la centrífuga y la centrípeta. Lo malo es que las dos se suman, no se contrarrestan como en la física, ¿no? En política no suele pasar esto, se suman y el resultado es que hoy tenemos un cuestionamiento desde distintas posiciones políticas de nuestro sistema territorial. Es verdad que en esto el Gobierno tiene solo una parte de la culpa, no toda, y sería injusto decir que la tiene toda, una parte sí, porque durante un año está pactando con Convergencia y Unió cuando todo el mundo sabía que Convergencia estaba urdiendo con un discurso político muy concreto esta crisis que ahora ha estallado en Cataluña y que, como todas estas crisis territoriales, tiene el riesgo de contagiarse. Describo la situación y tenemos una crisis política pavorosa. Llamo a crisis política la que se produce cuando las instituciones tienen una falta clamorosa de credibilidad, cuando los políticos aparecemos como aparecemos, cuando la gente se siente mal representada, si no nada representada, si me permiten la expresión incorrecta gramaticalmente, por sus representantes. Todo esto está ahí, es una crisis que tiene que ver con la economía, con el territorio y también con el mal funcionamiento de algunas instituciones que ciertamente han servido, pero que han agotado probablemente su capacidad de resolver una buena parte de los problemas de los españoles, que este es el problema de fondo. Cuando la gente no ve solución en las instituciones democráticas, sencillamente las cuestiona y esto tiene una lógica democrática impecable. A esto se suma una panoplia de casos de corrupción que hacen sencillamente insostenible la moral pública en muchos casos y prácticamente todos los días, que afecta al partido del Gobierno y esto lógicamente tiene su importancia porque disminuye extraordinariamente su capacidad de acción política. Y esta finalmente es la razón por la que yo le dije al presidente que creía que debía marcharse, no solo porque había acelerado la crisis económica, que lo hizo, no solo porque se había equivocado al tratar la política social, que se ha equivocado, no solo porque haya creado desigualdad, que la hay, y pobreza, que la hay, y una crisis territorial de la que en parte es culpable. Le dije además que había perdido una cosa que en política es fundamental, que es la autonomía. Cuando un presidente del Gobierno liga su suerte a su tesorero o a su extesorero, cuando está pendiente todo el día de lo que pueda decir o no decir, cuando toda la estrategia de un partido político se resume en ver cómo callamos al señor Bárcenas, algo no funciona. Un presidente de Gobierno tiene que tener autonomía significativa y este no la tiene, y por eso le dije que creo que no puedes hacer frente a la crisis y le dije que a mi juicio debería dejarlo. No lo ha hecho y esa es su responsabilidad. La verdad es que el día a día me está dando la razón porque el señor Bárcenas es omnipresente. Si se dan cuenta, prácticamente ocupa todos los días unas cuantas portadas con sus dimes y diretes, con sus denuncias, con sus no sé cómo llamarlo, querellas o pendencias con el Partido Popular y con los descubrimientos que surgen para escándalo de los españoles en relación a las andanzas de un señor que ciertamente no está sino contaminando para mal la vida política española. Esta es la descripción de los hechos. Es verdad que hay 2 o 3 acontecimientos recientes que no hacen sino abundar en esta descripción, que es negativa y créanme, no la hago disfrutando, porque, como decía Roberto, tengo los suficientes años de vida en política para que me preocupe mucho mi país. Finalmente es parte de mi trabajo, no ha sido otro el que me ha ocupado durante los últimos 30 años. Ha habido 2 cosas. Primero, la situación social. La semana pasada tuvimos manifestaciones en todas las ciudades de España. Este domingo que viene o el sábado vuelve a verlas. No hay día que no tengas conflictos sociales que no podemos esconder. No lo podemos esconder, entre otras cosas, porque los vemos con mucha frecuencia cuando vamos por la calle, ¿no? Y que reflejan un enorme malestar social, que tiene que ver con el desempleo, al que me referiré luego, pero no solo, tiene que ver también con esta restricción de los servicios públicos esenciales en un momento muy difícil de la sociedad española. Es que justamente la red de protección social es de protección.
es una red de seguridad para cuando las cosas van mal. Es que cuando alguien tiene un problema de empleo, solo le falta que además dude de que el hospital de al lado pueda curarle si se pone enfermo o se le planteen problemas para llevar a su niño a su colegio. Es el peor momento para quebrar esa solidaridad social, que eso finalmente es nuestra red de protección social. Eso está ahí. Ese malestar está ahí. Malestar que expresan los profesionales, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los profesores, los maestros, que son muchas veces expresión de servidores públicos que sencillamente no encuentran los medios para atender las necesidades de aquellos que en este momento las tienen como nunca, porque estamos en una crisis económica profundísima. Esta es la realidad social de nuestro país. Y a esta realidad social se le ha venido encima unas previsiones de la Unión Económica, de la Unión Europea, que son tremendas y que nos dicen que el año 13 va a ser muy malo y que en el 14 prácticamente no crearemos empleo y paran ahí, pero es suficiente porque eso agota nuestra legislatura actual. Debo decir que no hay nada que me cause más sorpresa que un político que salga expresando que sus políticas han ido mal para a continuación decir que lo que hay que hacer es seguir haciendo lo mismo. Y esto es lo que hizo el comisario de la Unión Europea, el señor Olli Rehn, que dijo: llevamos años ajustando, esto es un desastre, pero no se preocupen que tenemos una solución, seguir ajustando. No lo entiendo bien, pero esa es la realidad, que no, desde luego, nos trae buenas perspectivas. Ayer salió el desempleo, que es un mal dato de desempleo. El Gobierno ha cogido la fea costumbre de comparar los datos de desempleo con los del año pasado, lo cual, en términos científicos, deja mucho que desear, porque es verdad que este año ha subido el desempleo en 50.000 y el año pasado en 80.000, pero es que los 80.000 del año pasado están, ¿saben? Es que han subido en 50.000 más 80.000. Como dirían mis compañeros del Partido de los Socialistas de Cataluña, hoy muy de moda, es a más a más. Este es el problema del desempleo. Ayer superamos la cifra de 5 millones de desempleados inscritos en las oficinas de empleo, que se suma a la de 6 millones de desempleados de la EPA, y la pregunta que cabría hacerse es ¿hasta cuándo? ¿Qué hace falta para que cambie la política económica, la política laboral, para que el señor Rajoy se siente con los empresarios, los sindicatos y los partidos para intentar consensuar una política económica distinta? ¿Cuántos cientos de miles de españoles tienen que perder el empleo para que el Gobierno se dé cuenta que se está equivocando? Esa sería la pregunta de ayer. Por tanto, este dato de empleo no viene sino a confirmar el diagnóstico crítico que he hecho, y a continuación formularé algunas líneas de solución, empezando por la economía. Para decirlo con verdad, hay que reconocer que el Gobierno tiene una parte de su política económica hipotecada por la de Bruselas y que, por tanto, tiene que hacer un doble trabajo: cambiar la que está haciendo aquí y convencer a la Unión Europea de que cambie la suya. Para eso cuenta con aliados en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, porque si ven, cada vez son más las críticas que la Unión Europea recibe por su política económica, esencialmente de países que sufren esa política económica, países que nos venden, porque la política económica europea está conduciendo a una recesión, están cayendo la capacidad de consumo de los distintos países y eso afecta a economías que ciertamente dependen de la nuestra en un mundo global. Por tanto, las críticas son abundantísimas. Lo que pasa es que no hace falta criticar desde el punto de vista teórico, es que basta con tener los resultados encima de la mesa para darse cuenta que es una política que está llevando a la Unión Europea a la recesión y al sur de la Unión Europea a una situación tremenda. Lo que pasó en Portugal el sábado no es casual y no pueden cerrar los ojos. Es que Portugal es el alumno modelo de la Unión Europea. El modelo hace todo lo que le dicen y cuantas más cosas hace, peor le va. Esa es la realidad de la Unión Europea y de su política. Tiene que cambiar la política, básicamente la de ajustes. Un país como España necesita más tiempo para hacer los ajustes, porque ajustar no es una carrera de velocidad, es más bien una maratón, y porque por ajustar muy deprisa no solucionas antes tus problemas de deuda, todo lo contrario, ajustas, la economía crece y no pagas. Y eso lo saben los mercados, que son los primeros que analizan los fríos datos de la economía de una forma pormenorizada. Cambios en la política de ajuste, cambio en la política de crecimiento. No hay paradoja mayor que una Europa que ahora empieza a hablar de crecimiento y aprueba unos presupuestos que por primera vez en su historia son menores que los presupuestos que tiene en este momento todavía en vigor. No hay paradoja igual que una Europa que empieza a admitir que tiene que crecer
y lo que hace es bajar sus presupuestos, que es el primer instrumento de crecimiento que tiene cualquier país, en este caso cualquier región como es la Unión Europea. Tiene que cambiar su política monetaria, lo tiene que cambiar. Ayer fue un ministro francés el que salió pidiéndole al BCE que cambie su política monetaria, con independencia de sus estatutos o no, que parece que nos hemos convertido todos en altos funcionarios sin darnos cuenta que la economía europea se está desangrando en parte por una política económica o monetaria que no es adecuada a las circunstancias, sobre todo que se vive en el sur de Europa. Circunstancias que la Europa del Norte tiene que tener presente. Tiene que cambiar, tenemos que avanzar más deprisa hacia la unión fiscal, hacia la unión bancaria, todo eso es fundamental sin perder de vista la unión social, que es básica, porque Europa es, entre otras cosas, eso, una unión social, una unión de hombres y mujeres con derechos sociales consagrados en nuestras respectivas constituciones y en el Tratado de Lisboa. Tiene que cambiar la política española y hacerlo en el mismo sentido. Donde hay ajustes tenemos que meter crecimiento. Yo no digo que no haya que ajustar, digo que hay que hacerlo más despacio y que hay que poner encima de la mesa políticas de crecimiento. Por tanto, cambiar las prioridades. En lugar de estar obsesionados con el déficit, obsesionarnos con el crecimiento, que eso es lo fundamental. Hay que ajustar de forma distinta. Estamos ajustando por los gastos y conviene que nos reconozcamos a nosotros mismos la necesidad de ajustar por los ingresos, porque España tiene hoy una presión fiscal 6-7 puntos por debajo de la que tienen los países de la Unión Europea con los sistemas homologables desde el punto de vista de sus impuestos impositivos. Por tanto, algo falla. Si tienes un esquema de impuestos parecido y tienes 7 puntos menos de presión fiscal, es que tu sistema de impuestos no funciona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay mucho fraude y además es injusto. Tenemos que hacer un cambio fiscal de un sistema que ya no funciona, sencillamente para que el ajuste, en lugar de hacerlo por los gastos, lo podamos hacer incrementando nuestros ingresos. Tenemos que dejar de preocuparnos de dar crédito a los bancos para empezar a pedirles a los bancos que den crédito a los empresarios pequeños y medianos, autónomos, emprendedores, y hay márgenes para hacerlo. Y hay países como Gran Bretaña que hicieron un ajuste parecido al que estamos haciendo nosotros y obligaron a sus bancos, a los que tienen ayudas públicas, a tener determinados objetivos de crédito. Y tenemos que cambiar nuestra política de ajuste, porque no lo he dicho, pero seguro que muchos de ustedes lo conocen. La competitividad que el Gobierno la está ganando porque baja los salarios a través de un esquema de imposición que no de negociación, y es verdad que están bajando, pero esta forma de ganar competitividad, esta devaluación competitiva, tiene sus límites. Primero, uno obvio, es que es injusto, porque bajan los salarios, pero no bajan los salarios de todos, ni bajan los beneficios, o se controlan los beneficios, lo cual, por cierto, afecta a los precios. Y además, desde el punto de vista del consumo, no es bueno, porque cuando bajan los salarios, baja el consumo. Por tanto, este ajuste asimétrico hay que cambiarlo. Y hay que volver a una política de acuerdo de rentas que tan buen resultado ha dado en países como Alemania, al que ahora parece que todos queremos admirar. Estos son 4 cambios fundamentales. Meter competitividad de la buena en el sistema, que es hacer reformas y buscar pactos de rentas, que, por cierto, hay sectores como el automóvil que se ponen sistemáticamente de ejemplo donde funcionan los pactos de rentas desde hace mucho tiempo, y por eso crecen, y por eso compiten, y por eso exportan. Hay que cambiar la política laboral. Me estoy extendiendo más, estoy incumpliendo mi primera palabra y eso no me gusta. Hay que cambiar la política de empleo. Algo he dicho sobre esto. Es verdad que hay un axioma en economía, y es que si la economía no crece no genera empleo, pero es verdad que un país con 6 millones de desempleados, con una tasa del 25%, no va a crecer porque no hay consumo, y por tanto hay que cambiar ese paradigma. Y hay que empezar a hacer, como han hecho países que han pasado por situaciones como la nuestra, una política un poco distinta y generar empleo a partir de ayudas públicas para que el empleo a su vez genere crecimiento. Hay que cambiar esto. Y hay fórmulas para hacerlo, y hay ayudas que se pueden poner encima de la mesa, eso sí, en planes coherentes. No se trata de sumar todo lo que se le ocurre a cualquiera, sino de tener una cierta coherencia de ayudas públicas para las empresas. Primero, que no reduzcan empleo, es muy importante que las empresas sepan que si no reducen empleo tienen ventajas. Y segundo, para las que lo crean, por supuesto preocupándonos de los jóvenes, de los que sin duda en el coloquio podremos hablar. Hay que recuperar el diálogo, esto me parece fundamental. Recuperar el diálogo, me parece básico. No concibo cómo un país como este no vea la necesidad. Bueno, lo ve el país, el único que no lo ve parece ser el presidente del Gobierno, de dialogar, de hablar, de pactar. Si es que cuando hemos tenido problemas hemos salido así.
En nuestra historia reciente hay bastantes ejemplos de momentos críticos de la sociedad española donde hemos salido porque nos hemos sentado en una mesa y hemos encontrado puntos en común. No sé a qué hace falta, repito, que lleguen las cifras de empleo para que se consiga un acuerdo sobre el empleo, o por lo menos para que se empiece a hablar de empleo, porque no se habla en ningún sitio de empleo más que en las colas del INEM. Por supuesto, habría que cambiar la política sanitaria y la educativa, de eso podremos hablar en el coloquio, y hay que abordar la política territorial, que es la siguiente crisis a la que me refería, y para ello yo creo que no hay otro remedio que abrir la Constitución. Ya sé que esto suena tabú en un país como España, pero creo que la Constitución ha cumplido un papel magnífico. No se trata de abrir un proceso constituyente, eso sería un dislate, pero hay temas de los que he descrito en la crisis territorial que no tienen más remedio o que nos llevan obligatoriamente a abrir la Constitución. Por ejemplo, el Senado. Pongo un ejemplo que todo el mundo entiende perfectamente. Todo el mundo dice, el Senado tiene que ser una Cámara territorial. Bien, no lo es. No lo es para nada. Es una Cámara de segunda lectura que no cumple con su papel constitucional y no lo cumple en parte porque la propia Constitución es contradictoria. La definió como Cámara territorial, pero a continuación la desarrolló como una segunda lectura o Cámara de segunda lectura. Si queremos cambiar el Senado y hacer un Senado parecido al que tiene Alemania, por poner un ejemplo, una vez más, para que vea la señora Merkel que no la tenemos manía, sino al contrario, lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución. No podemos arreglarlo de otra manera. Se habla mucho de las competencias y de las duplicidades, pero aquí hay mucho gestor público sentado que sabe que una buena parte de nuestras duplicidades nacen justamente de un esquema competencial mal diseñado, probablemente porque no se pudo hacer de otra manera. ¿Quién lo iba a hacer hace 35 años? ¿Quién sabía lo que iba a ser el desarrollo autonómico? Pero hoy sí. Hoy sabemos que tenemos competencias compartidas y zonas grises que lo que hacen es generar duplicidades, generar tensiones, generar recursos en el Constitucional. Y esto los países federales lo resuelven fácilmente, listan las competencias, lo hacen así. Estas del Estado y el resto para las comunidades autónomas. Está en las constituciones federales, no me estoy inventando nada. Y quizá convendría abordar el tema de Cataluña desde una perspectiva parecida, porque es verdad que Cataluña vive un problema y es que no se siente representada en el conjunto de España, probablemente por su desgraciada historia estatutaria. Y esto también lo podemos hablar, a mi juicio exige una revisión constitucional y la introducción, en el caso de Cataluña y de otras comunidades autónomas, en la Constitución de aquellas singularidades que hoy lo son porque los estatutos y el día a día las ha consagrado y que están ahí y que merecen un respeto constitucional que es tanto como decir una garantía constitucional, que es lo más que se puede dar. En resumen, para resolver unas y otras, las centrífugas y las centrípetas, creo que haríamos bien en sentarnos con consenso, con calma, limitadamente, poniendo coto, no se trata de abrir todo, revisar nuestra norma constituyente, lo cual tendría alguna ventaja adicional. Y es que permitiría integrar a muchos españoles, 2 de cada 3 que no votaron la Constitución y que no tienen por qué recibir las mismas normas de convivencia que decidimos hace 35 años los que entonces estábamos. Y deberíamos ser capaces de iluminar un proyecto político compartido que tiene en parte que ver con nuestro nuevo modelo territorial o con un modelo territorial revisado, en el que todos los españoles se sintieran involucrados, y eso es lo último que les quiero decir. No creo que sea lo más urgente. Lo más urgente es el desempleo y la economía y las políticas sociales, sin duda. No creo que sea lo más urgente que haya que hacer. Lo más urgente que hay que hacer es coger por los cuernos el toro de la crisis. Esto sí que es urgente, esto es urgentísimo. Pero creo que es necesario que entre todos empecemos a revisar nuestra norma constitucional, repito, tasadamente, limitadamente, poniéndonos de acuerdo en qué tocamos y qué no, para resolver el tema territorial y para resolver una parte de nuestra crisis política. Porque si queremos que los partidos sean más democráticos, más abiertos, que la relación de los electores y los elegidos sea más cercana, que es una forma de abordar nuestra crisis política, también tendremos que cambiar alguna norma constitucional. Y porque si queremos que nuestra crisis social se resuelva dando garantías a los ciudadanos de que ningún gobierno va a poder hacer lo que está haciendo este, es decir, desmontándolo todo, aprovechando la crisis, convendría introducir en la Constitución algunos elementos de esta naturaleza. En resumen, este cambio de la Constitución que propongo, que, repito, lo considero necesario, aunque no sea lo primero que hay que hacer, creo que nos permitiría, entre todos, volver a diseñar un proyecto de país, que eso es lo que estamos haciendo.
porque si una cosa todo el mundo tiene que tener seguro es que cualquiera que sea el camino de salida de la crisis, el del señor Rajoy o el que proponemos los socialistas, la España de dentro de 3, 4 o 5 años va a ser muy distinta y convendría que esa España distinta tuviera un reflejo de esa realidad en una norma constituyente acordada. Repito, que no tiene por qué ser abrir todo, pero que exige abrir algunas cosas. Y esto es más o menos lo que quería decirles. Me he alargado 10 minutos y les agradezco que hayan sido capaces de escucharme atentamente. Gracias. Muy bien, gracias, señor Pérez Rubalcaba. Se ha alargado usted 10 minutos y esta vez, por vez primera en los foros que venimos realizando, no va a ser necesario que invite a nuestros asistentes a que formulen preguntas. No me lo puedo creer. Porque ya le anticipo que le voy a pedir respuestas casi de monosílabo, porque de otro modo nos vamos a pegar aquí toda la mañana. Bueno, ¿me decía algo? No. Que son tantas que voy a ver si en cada uno consumo 10 minutos y en 3 liquidamos, porque tú tienes el tiempo tasado. No ¿verdad? se preocupe, sí, yo tengo el tiempo tasado, pero también le han preguntado por el resultado del Manchester Real Madrid y la voy a dejar para esta noche, para la última. Lo digo para que no utilice el tiempo. Esa te la contesto fácil. En ese sentido. Vamos, si le parece, por el asunto del paro, ha hecho usted una primera referencia a los datos del INEM, esos 5 millones de parados. Bueno, hay muchas preguntas en este sentido. Es decir, usted ha descrito con detalle la situación actual, en resumen, mala. ¿Cuál cree que debería ser el perfil personal y profesional del próximo presidente de España para poder resolver la situación? Quedan 3 años de legislatura, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo razonable no es discutir ahora del perfil del que coja los trastos dentro de 3 años, sino discutir qué hacemos ahora. Esto es lo que me parece urgente. Es que no sé si lo he dramatizado suficientemente porque creo que no es necesario, ¿no? Es que tenemos 6 millones de desempleados en EPA y 5 millones en las oficinas de empleo. Y 3 millones de personas que ya no tienen ningún tipo de ayuda porque han perdido el desempleo. Y 2 millones de familias que no tienen prácticamente ningún ingreso público ni privado. Esta es la realidad del país que tenemos. Entonces yo lo que reclamo es urgencia. Lo que le echo en cara al Gobierno es que parece que está como resignado. Ayer el presidente no quiso ni siquiera hacer declaraciones sobre el empleo. Parece sencillamente que ha bajado la guardia. Parece que está resignado. Y esto es lo que a mí me solivianta, ¿no? Es que yo creo que el presidente tiene que hacer algo. Y lo que no puede ser es decir, esto se arreglará. Insistamos en lo que estamos haciendo porque esto se arreglará. Oiga, señor Rajoy y señor Olli Rehn, que es el comisario, oiga, es que esto no se está arreglando. Es que llevamos 2 años ajustando y ajustando y ajustando y cada vez es peor. Es que vamos a peor. Es que va a peor Grecia, a peor Italia, a peor Irlanda, a peor Portugal, a peor España. ¿Qué hace falta para que se den cuenta que hay que cambiar? Y esto no es un problema de esperar otro Consejo Europeo, es que España va muy mal, permítame la expresión. Y además los datos son pavorosos. Es que el año que viene, según las propias previsiones de la Unión Europea, vamos a decrecer más de lo que hemos decrecido lo que quiere decir que vamos a perder cientos de miles de empleos. Y el año 14, si todo va bien, creceremos tan poco que no vamos a crear empleo. En resumen, lo que los datos le están diciendo al señor Rajoy es que la legislatura está perdida desde el punto de vista de la lucha contra el desempleo. Y eso es lo que yo creo que debería llevarle a moverse. Y moverse es, primero, reclamar en Europa una política distinta, empezando porque nos permitan más flexibilidad en el ajuste, porque con este ajuste no llegamos. Primero, porque no lo vamos a cumplir. Y segundo, porque nos cargamos el país. Y en segundo lugar, lo que tiene que hacer es venir aquí y revisar su política económica y empezar a pensar que tiene que preocuparse de la I+D, de las exportaciones, de la creación de empresas, de facilitar todo lo que es la política industrial. Es que no tenemos una política industrial, es que también hemos bajado la guardia ahí. Y luego lo tercero que tiene que hacer es reanudar el diálogo social. Ya sé que es difícil ponerse de acuerdo. Pero, oiga, un país en una situación como esta no puede renunciar a nadie que tenga una idea, y las ideas están en los sindicatos, en los empresarios, en los partidos políticos. ¿A qué espera el señor Rajoy para cambiar sus políticas? Si se lo están diciendo todos los días las estadísticas y las previsiones son pavorosas. Eso es lo que creo que nos debería preocupar más. No el perfil, ya veremos quién
pero es que quedan 3 años de legislatura y a este ritmo perdemos los 3 años. Sencillamente acaba la legislatura con más desempleo del que empezamos. Eso bueno, no pues puede ser. le preguntaban por ese dato cuáles eran las políticas concretas que plantearía. Entiendo que más o menos acaba de explicarlo. Por cierto, que también le dicen a ver si se puede seguir siendo europeísta con una tasa de casi 6 millones de parados en España. Pues esa es una buenísima pregunta, ¿no? Buenísima pregunta. Yo soy un europeísta convencido, por tanto que nadie me entienda mal. Cuando hablo de Europa y cuando critico la política europea, no lo hago porque soy antieuropeo, sino al contrario. Y lo que vengo diciendo, no solo yo, lo decía Bersani, que hoy está ante la difícil papeleta de hacer un gobierno en Italia, en parte por lo que ha pasado en la política europea en los últimos años, porque es verdad que en Italia hay una fuerte componente antieuropea y antieuro, y eso está ahí en las elecciones italianas. Por tanto, lo que decimos los socialdemócratas del sur, y se lo decimos también a los socialdemócratas del norte, también hay que decirlo con toda claridad, es que si el norte no se da cuenta de que estas políticas que están imponiendo están llevando al sur a una situación de desesperación que está aumentando el euroescepticismo, están muy equivocados. El otro día leí unas declaraciones de la señora Merkel tremendas, que decía: Alemania quiere un euro fuerte, aunque ese euro fuerte funda como el hielo las políticas de ajuste de los países del sur. Eso es lo que dijo. Es verdad que un euro fuerte nos parte por el eje. Un país como España, que está saliendo en este momento, lo poco que tiene de respiro económico son las exportaciones, un euro fuerte nos mata. Y lo que vino a decir es que a mí me da igual lo que pase en el sur. Yo quiero un euro fuerte y si ese euro fuerte se lleva por delante todos vuestros ajustes, es decir, todo el sufrimiento del sur, a mí me da igual. Esas son declaraciones mortales. Por tanto, desde un euroconvencido como yo, le digo al norte de Europa y a la Comisión Europea que o cambian la política económica o en el sur de Europa vamos a tener muchos partidos y muchos ciudadanos que sencillamente empiecen a creer que Europa no les interesa, que no les conviene. Sobre todo que Europa no es lo que creían, que este es el problema, que Europa no es lo que han pensado toda la vida que era Europa, que es otra cosa bien distinta. Hace un instante hablaba usted de políticas de crecimiento económico. Le preguntan en dos líneas. Una, ¿cuáles fueron las llevadas a cabo por el gobierno del que usted formó parte? ¿De dónde va a sacar dinero para financiarla? Dice también, por ejemplo, hay comunidades en las que el PSOE, su partido, gobierna y ellas también aplican recortes y ajustes. ¿No cree que eso contradice su discurso? Bueno, si quiere hablamos de la política económica de Pepe Griñán, por ejemplo, de Andalucía. Y tiene una política de ingresos y gastos bien distinta. La investigación en Andalucía no ha bajado, la educación tampoco, las ayudas a la exportación de las empresas tampoco. Es verdad que ha tocado los impuestos, eso es cierto. Los ha tocado y hoy en Andalucía quien gana más paga más, quien hereda más paga más y quien tiene más patrimonio paga más. Por tanto, no es verdad. No es verdad que las políticas sean idénticas, no es idéntica la política de Andalucía que la política de la Comunidad de Madrid, por cierto, que no tiene impuesto de patrimonio. Madrid recorta y privatiza hospitales, pero lo que nadie destaca es que no tiene impuesto de patrimonio, es que en Madrid no se paga patrimonio. Por tanto, claro que no son lo mismo. Es cierto, quien pregunta tiene razón si lo que me dice es que la capacidad de un país como España de hacer políticas de crecimiento no es infinita, entre otras cosas porque tenemos que hacer políticas de ajuste. Es verdad, por tanto, que dependemos de las políticas de crecimiento europeo. Dependemos que los países de Europa con capacidad de crecer, de tirar de la economía como Alemania, tiren. Dependemos de la política monetaria del Banco Central. Todo eso es cierto, pero dentro de nuestro margen de maniobra, claro que podemos hacer cosas. Naturalmente que podemos hacer, podemos optar por un camino o por otro. Y aquí en España las comunidades autónomas hacen políticas distintas. Y las socialistas, desde luego, no olvidan el crecimiento dentro de sus márgenes de maniobra. Seguimos el terreno de la economía. Le preguntan expresamente, el presidente de la patronal, Juan Rosell, decía este domingo que los empresarios deben aprovechar cualquier resquicio que deje la ley para pagar menos impuestos. ¿Es aceptable semejante planteamiento? Aún, le preguntan, ¿nos rasgamos las vestiduras porque nos califican de país de caraduras? No. Son unas declaraciones, yo no las había oído, me las han comentado anoche, la verdad es que no. Las he oído después de que se hayan producido, incluso mucho tiempo después, pero si son las que me cuentan y las que quien pregunta describe, pues me parece que el presidente de la patronal no puede hacer ese tipo de declaraciones. Es que la lucha contra el fraude fiscal
tiene muchos componentes legales, por supuesto, de inspección, coercitivos, pero hay un problema de moral pública que los responsables, y él lo es, tenemos que tener muy en cuenta. Yo cuando critico la amnistía fiscal que ha hecho el Gobierno, no solo critico la medida en sí misma, que me parece injusta, que el que tributa normal, es decir, el que paga sus impuestos pague 10 veces más que el que no paga, me parece que es una aberración desde el punto de vista de la justicia, pero es que hay debajo de eso un mensaje terrible, que además está descrito en los manuales, porque esto de las amnistías fiscales se han descrito, que es terrible, ¿no? Y es un mensaje de que, oye, aquí es mucho mejor no pagar porque ya vendrá luego Montoro y te amnistiará. Eso es tremendo. Claro, que el presidente de la patronal salga diciendo lo que hay que hacer es no pagar impuestos, es un discurso demoledor para un país que justamente necesita recuperar moral fiscal. Y hay que empezar a recuperarla lógicamente, los que más tienen. Por cierto, que citaba usted al ministro Montoro, también le citan aquí en una pregunta. Dicen que da la impresión de que utiliza datos privados para respuestas públicas sobre la fiscalidad de actores, partidos, medios. Han recibido sus andanadas, creo, entender aquí que escribe. Sí, es verdad que... ¿Cómo lo valora? El que se mete con el señor Montoro siempre recibe una amenaza, ¿no? Lo cual me parece tremendo. Además, una amenaza de un ministro que en teoría no puede utilizar los datos fiscales, que son privados, ¿no? Me parece, lo que tiene que hacer es irse. Yo creo que cuando un ministro es incapaz de explicar lo que hace y cuando en el Parlamento solo responde con amenazas, está demostrando todos los días que ya no tiene capacidad para seguir ni un segundo más al frente de un ministerio tan importante como el de Hacienda. Por tanto, lo que tiene que hacer es irse, marcharse y dejar de asustar y dejar de amedrentar, que además lo hace con palabras, con insinuaciones sibilinas que deja ahí flotando como una espesa nube tóxica. Es sencillamente la demostración más palmaria de que ha agotado su carrera ministerial, y creo que estaría bien que le dieran un descanso a ver si recuperaba un poco de cordura. Dos preguntas en el ámbito sanitario al que usted se ha referido hace un instante. La primera le traslada que ha afirmado usted que nuestro sistema sanitario es bueno y que no comparte las reformas que está llevando a cabo el Partido Popular. También dice que nuestro sistema sanitario necesita ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Y otra pregunta, pero dentro de ese mismo ámbito, le plantean si de verdad cree que porque un servicio sea prestado por el sector privado en el ámbito de la sanidad significa que será prestado en malas condiciones. Son dos preguntas distintas. Primero, ajustes. Sí, ajustes. Emplea una palabra que me gusta mucho, que es esta cosa arbitraria, ¿no? Verá, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues lo que está pasando en España es que el Gobierno ordena, toca la corneta y dice ajustar, y cada comunidad autónoma hace más o menos lo que quiere, o lo que puede, o lo que sabe, ¿no? Y hay algunas que cierran quirófanos y otras cierran urgencias y otras quitan ambulancias y algunas no atienden a determinados enfermos. Bueno, esto es un disparate, ¿no? El sistema sanitario está evolucionando al grito de ajustar hacia 17 sistemas distintos, todos ellos peores de los que había, pero distintos. Y a mí me parece fatal. Y que eso lo haga un gobierno que se llena todo el día la boca de hablar de España, de la unidad de España, de la unidad de mercado. Oiga, la unidad de mercado, por supuesto, está muy bien, pero además de preocuparse por la unidad de mercado, ¿por qué no se preocupa usted por la unidad del Sistema Nacional de Salud, que es la joya de la corona del estado del bienestar en España? Y si hace falta ajustar, nos sentamos y ajustamos. Y nosotros tenemos fórmulas. Vuelvo a Andalucía, pero es que es verdad que gobernamos allí. En Andalucía, como saben ustedes, han puesto en marcha una cosa que se llama la subasta de medicamentos, que consiste en que los medicamentos se subastan, es decir, se le dan al que paga o al que cobra menos. Es bastante razonable, es pedirle un esfuerzo a las industrias farmacéuticas que en un momento difícil pueden hacerlo. Esta medida es alternativa al copago. Prácticamente en Andalucía lo que sacan por un lado es lo que ahorran por otro, y por tanto es una fórmula distinta de ajustar la sanidad. ¿Hay fórmulas de ahorrar? Las hay. Los médicos de Madrid, las enfermeras y enfermeros de Madrid, los médicos y las médicas de Madrid se han puesto de acuerdo y han planteado un conjunto de medidas a la comunidad autónoma que se ha intentado decir no las quiero ver porque quiero privatizar. Pero hombre, ¿por qué no te sientas y hablas con ellos? Que hay medidas que los profesionales de la salud conocen bien porque son los que gestionan y los que saben cómo hay que hacer las cosas. En resumen, claro que se pueden hacer las cosas de otra manera, ajustando, pero de otra manera. Y sobre todo manteniendo un principio que es la universalización, que se ha roto. Es que se ha roto. Es que hoy en España, por primera vez, hay ciudadanos que viven en España, españoles, y quien vive y no lo es, que no tiene asistencia sanitaria. Y a mí eso me parece una ruptura del modelo intolerable. Es que no es necesario romper el modelo sanitario. Lo han hecho para los inmigrantes irregulares.
Y fíjese, este es un tema políticamente controvertido. No crea que todo el mundo tiene el mismo pensamiento sobre esto, pero yo lo tengo que decir como lo pienso. A mí me parece que es injusto, pelín xenófobo, para no pasarme, y cruel y además inútil, porque los inmigrantes irregulares prácticamente no usan sanidad. Primero porque son irregulares y tienen poca tendencia a ir a los servicios regulares. Y segundo porque son muy jóvenes. Y por tanto esta no es una medida que está pensada desde el ahorro sanitario, es sencillamente una medida cruel, injusta, que un país como España no se puede permitir. Es que yo creo que España no se puede permitir que alguien muera en la puerta de un hospital porque un médico no le pueda atender, porque quieren y no pueden en algunas comunidades autónomas. Esto es lo que a mí me parece que se está haciendo mal. Y sé que había dos, pero he olvidado la segunda. Sí, la segunda hacía referencia a su planteamiento de si por qué da por hecho que aquello que sea privado será malo, tendrá poca calidad. No estoy diciendo eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en España está pasando una cosa. Vamos, en España el modelo sanitario es bastante diverso. Primero, yo creo que debería ser menos diverso. Deberíamos jugar con unas reglas del juego comunes y luego ya que cada comunidad gestionará como quisiera en el ámbito de su autonomía, ¿no? Pero es verdad que hay comunidades que tienen externalizados, que se dice ahora, algunos servicios, como el comedor o como la limpieza. Esto es discutible y yo no digo que sea peor lo público que lo privado, depende de lo que cueste, ¿no? En este sentido, no tengo un modelo a priori. Me parece que cada gestor tiene derecho a hacer lo que quiera y probablemente funcionan bien los unos y los otros. Hay gestión pública en algunos que funcionan bien y hay modelos de gestión privada de servicios complementarios que funcionan muy bien. Otra cosa es el núcleo duro de la asistencia sanitaria, que es de lo que estamos hablando. Otra cosa es, como está pasando en Madrid, coger un hospital que es público, es decir, que hoy es público, que lo gestionan los médicos de acuerdo con los criterios públicos, y pasárselo entero, llave en mano, a una multinacional. Eso es una cosa distinta, ¿eh? Eso es privatizar la sanidad, y yo con eso no estoy de acuerdo. Perfecto. Seguimos en directo en esta edición del Foro Ser Navarra con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Son las 9 de la mañana y 57 minutos aquí en este Hotel Muga de Veloso y a través de Radio Pamplona. Me imagino que se lo imaginaba, pero hay que preguntarle por la corrupción. Y hay un montón de preguntas en este sentido que voy a tratar de englobar. Por ejemplo, le dicen, habla usted de un presidente pendiente de los ataques de sinceridad del extesorero del PP. ¿Se puede prolongar aún más esta situación? Con el caso Bárcenas en su cenit, llegó usted a pedir la dimisión del presidente Rajoy. Da la impresión de que nadie le haya escuchado. ¿Por qué razón no lo ha repetido? ¿Le falta fuerza? Y por unir en esa misma línea, ¿nos puede adelantar a los ciudadanos cuáles van a ser sus próximos movimientos para que acabe de una vez por todas este sainete? He explicado por qué pedí la dimisión, lo he hecho unas cuantas veces ya, pero uno puede pedirla y si el presidente no quiere irse, pues no se va, ¿no? Yo la he pedido y la he justificado, porque creo que es verdad que ha perdido su autonomía, ¿no? Y es que todos los días pasa algo, ¿sabe? Todos los días, ¿no? Todos los días nos encontramos con que además el Partido Popular miente de una forma. Y además les pilla, ¿no? Dice que Bárcenas no trabajaba, luego trabajaba, que lo despidieron, que el finiquito, que Sepúlveda. Es que es un culebrón del cual lo que destila es un hedor insoportable para el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo, primero, que tienen que dar una explicación. Pero es que nadie se cree lo que están diciendo. O sea, nadie se cree que todo es falso, nadie se lo cree. Tienen que dar una explicación. Y si no lo da, pues están pendientes de Bárcenas. Y yo creo que un presidente de gobierno que tiene los problemas que tiene el país, que acabo de describir, y creo que en algunos me he quedado corto, pues tiene que dedicar todas sus energías y su capacidad a eso, a dirigir el país. Y tiene que tener un plus de credibilidad en un momento como este. Yo me pregunto cómo le va a pedir el señor Rajoy un esfuerzo a los españoles cuando tiene el pastelón que tiene en su casa sin resolver. Este es el problema. El problema es que ha perdido autonomía porque al final depende de lo que diga el señor Bárcenas. Cada mañana se despiertan con una sorpresa. Hablará, no hablará, contará, no contará. Es que un país no se puede gobernar así. Este es el problema de fondo. Y lo digo siempre que me lo preguntan. Lo que no voy a hacer es estar toda la mañana, levantarme toda la mañana y decir, ahora va a haber que dimita el señor Rajoy. No, simplemente cada vez que sale un caso le recuerdo, cada vez que el caso da un paso le recuerdo, que además no es Bárcenas, si es que el problema es más complejo. Es que es un tema que se llama Gürtel, que afecta a la financiación del Partido Popular durante 20 años en distintas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Por tanto, es un tema muy serio, muy grave, que creo que el presidente tiene que abordar de frente, de cara, y no lo está haciendo, y cuanto más tarde pienso que es peor. Le preguntaban también si van a hacer ustedes algún movimiento nuevo en ese sentido.
Nosotros estamos personados en la causa a través de los compañeros de Valencia y estamos, lógicamente, tomando iniciativas parlamentarias que tienen que ver con el control del Gobierno, con la petición de explicaciones al Gobierno y también, lógicamente, con las medidas anticorrupción, pensando que hay que poner encima de la mesa medidas que a la gente le permitan creer que esto se va a acabar, o por lo menos que se va a impedir por todos los medios, porque algo ha fallado cuando estamos como estamos, ¿no? Medidas que tengan que ver con la prevención, en fin, sobre esto se ha hablado mucho, ha habido acuerdos parlamentarios, yo creo que tenemos que ser capaces de, efectivamente, tomar medidas. Pienso, y esta es una opinión personal, pero que la tengo muy trabajada, que el problema no es que se castigue, por supuesto, que se investigue, por supuesto, que se juzgue con celeridad, faltaría más, que haya una unidad, en fin, que no pase esto que está pasando, que hay temas que se prolongan durante 10, 12 años, que esto es insoportable para los ciudadanos. Pero aquí lo importante creo que es prevenir, y no me cansaré de decirlo, lo importante es prevenir. Cuando un responsable público se sienta en el banquillo, el mal para la política ya se ha hecho. Lo importante es prevenir, lo importante es partir del principio que desgraciadamente hemos constatado en nuestra democracia, que ya no es tan joven, que hay gente que viene al servicio público y que lo que quiere es hacer negocio. Bueno, pues a esta gente hay que ponérselo muy difícil. O sea, lo importante es restablecer algunos controles previos que quitamos y que creo que en este momento merece la pena poner encima de la mesa, entre otras cosas porque se quitaron para agilizar la gestión y hoy la gestión se organiza de otra forma bien distinta a través de la llamada sociedad de la información. Bueno, pues en esa línea en la que no me gustaría que nos quedemos hablando exclusivamente de la corrupción, hay un montón de temas aquí sobre Navarra, que al fin y al cabo es donde estamos. Si con un gobierno tan tocado no comienza la remontada, ciérreme usted la frase, me dice alguien. Por cierto, últimos sondeos dejan sus fortalezas realmente tocadas, se hunde el PP, pero es que ustedes no levantan cabeza. Vamos a ver, yo creo que nosotros nos fuimos del gobierno en una situación muy difícil. Dejamos una situación económica, como he dicho, complicada. Es verdad que el Gobierno lo ha puesto muchísimo peor, eso no es un consuelo, pero esa es la situación que vivimos. Si alguien piensa que el deterioro del Partido Popular juega como un sistema de vasos comunicantes con el voto del Partido Socialista, es que no ha entendido nada. El Partido Socialista, para ganar ese voto, se lo tiene que trabajar, que merecer. Tenemos que restablecer el diálogo con muchos sectores sociales que nos dieron la espalda porque no supimos arreglar la crisis o porque tomamos medidas en aquel momento que la gente, nuestros votantes, no entendieron, y tenemos que convencerles de que tenemos un proyecto alternativo, que es lo que estamos haciendo. Por tanto, hay que recuperar credibilidad a través del diálogo y a través de la empatía con quien lo está pasando mal, y hay que poner encima de la mesa un proyecto alternativo creíble, que la gente diga, efectivamente, estos han pensado, han cambiado lo que tenían que cambiar y aquí me dan una alternativa. Y eso no se hace ni en un día ni en dos, y eso no es fácil, sobre todo cuando la crisis continúa, que está ahí. En resumen, los socialistas, para recuperar nuestro voto, nos lo tenemos que trabajar. Y trabajar es estar con la gente, dialogar con la gente, aguantar muchas críticas de la gente, que las tenemos que aguantar, y sobre todo diseñar un proyecto alternativo, decirle a los españoles, aquí está, hemos pensado, hemos trabajado y esto es lo que creemos que hay que hacer en España para salir de la crisis. Y en ese momento la gente empezará a confiar en ti. Esto va a costar su tiempo. En todo caso, las encuestas son lo que son, hay que mirarlas y lo que demuestran es que el PP está en caída libre. Pero repito, no es un problema de vasos comunicantes, todo lo que sale del PP no llega al PSOE, nunca pasa así, ni con el PSOE ni con ningún otro partido, por cierto. Bueno, pues nos acercamos más a Navarra, si cabe. Le preguntan, hay varias preguntas formuladas de diferente tipo, pero al fin y al cabo todas van en la misma línea. El Partido Socialista de Navarra no ha sido claro o rotundo en su posición con o enfrente de los nacionalistas. ¿Podría aclararla? ¿El Partido Socialista de Navarra podría formar gobierno con los nacionalistas? Hay varias preguntas formuladas en esa misma línea. En el fondo le preguntan cuál debe ser el papel de su partido aquí en Navarra. Navarra es una comunidad donde la diversidad juega un papel fundamental. Piensen ustedes que en las últimas elecciones generales, de los 5 diputados que corresponden a esta comunidad, cada uno de ellos pertenece a una formación política distinta, lo cual demuestra que hay una diversidad que es consustancial a esta comunidad y que ha sido además históricamente así, lo que significa que su gobernación ineludiblemente depende de pactos y de acuerdos. Y el Partido Socialista
siempre ha sido partidario de la estabilidad en el Gobierno, cuando hay crisis muchísimo más, y siempre ha estado abierto a acuerdos, eso sí, con las líneas rojas que le marcan su proyecto político. Nosotros hemos gobernado con UPN, no salió bien. Delante de la presidenta no creo que sea el momento de hacer un balance crítico de no salió bien y punto. Presidenta, seguro que me entiendes. Nosotros estamos en la oposición y queremos que Navarra tenga un gobierno estable, porque creemos que es muy importante para los navarros que lo haya. Es verdad que estamos en la oposición y es el Gobierno el que tiene que hacer esfuerzos para garantizar esa estabilidad, y nosotros tenemos nuestro proyecto y, por tanto, cosas que podemos admitir, cosas que no, nuestras líneas rojas, pero esa es nuestra posición. Y respecto a los nacionalistas, pues estamos en la misma posición. Hay líneas rojas que no vamos a traspasar, porque nosotros somos socialistas, no somos nacionalistas. Y, por tanto, hay elementos del discurso nacionalista que sencillamente no compartimos. Y hay algunos elementos identitarios que nosotros no compartimos, entre otras cosas porque somos un partido muy plural internamente y bien contentos que estamos, Roberto, de serlo. Ahora, aquí también hay ciertos límites y hay algunos partidos que están en la órbita del llamado nacionalismo o nacionalismo radical, que tienen que hacer un camino todavía para poder sentarse a gobernar con el PSOE. Por cierto, le preguntan, con el Gobierno en minoría en Navarra, que deja a la comunidad en una difícil situación para la gobernabilidad, ¿es usted partidario de apoyar desde el PSN mecanismos para favorecer que se celebren elecciones anticipadas? Yo creo que las elecciones anticipadas, en una situación como la que vive Navarra y el conjunto de España, no son la solución. Lo creo sinceramente. Marcan una inestabilidad durante meses y me parece que antes de llegar a esa situación hay que intentar otras cosas. Ahora, no corresponde a la oposición convocar elecciones y, por tanto, esa no es una decisión nuestra. Pero viene al caso porque hay mucha gente que nos reprocha que no le pidamos elecciones anticipadas a Mariano Rajoy. Oiga, es que yo creo que esa no es la solución. La legislatura tiene 4 años y lo normal es que se completen. Otra cosa distinta es que cambien las políticas o incluso que se pueda cuestionar la dirección de la propia política. Pero elecciones anticipadas a mí me parece que es el fracaso, en este caso del partido que gobierna y del conjunto de las fuerzas políticas que no se ponen de acuerdo. Por tanto, yo creo que en esta época es mejor que no la haya. Ahora bien, desde la oposición uno puede hacer lo que puede hacer para garantizar la estabilidad. Y repito, la garantía de la estabilidad le corresponde al Gobierno. ¿Cómo definiría al Partido Socialista Obrero Español? ¿Nacionalista como en Cataluña o Galicia, regionalista como Navarra, centralista como Andalucía, indefinido como en otras regiones? Me ha hecho tal taxonomía política que soy incapaz de seguirla para ver si... No somos nacionalistas en ningún sitio, somos socialistas. Y no es lo mismo, es que no es lo mismo, ¿sabe usted? Lo cual no quiere decir que la gente no se sienta formando parte de una nación o de una comunidad, pero nuestro principio fundamental por el que estamos en política no es para defender las identidades de los pueblos, sino para defender a los ciudadanos que lo pasan mal. Punto. Este es el resumen más sencillo. Ahora tampoco tenemos nada contra que haya gente que sea nacionalista, lo entendemos. Es más, en la historia de España hemos compartido gobiernos con partidos nacionalistas, siempre y cuando, claro, haya unas líneas y no nos lleven a posiciones políticas que no vamos a defender nunca. Primero. Segundo, es verdad que el Partido Socialista tiene en algunas comunidades autónomas características algo diferentes del Partido Socialista en otras comunidades autónomas, y además es bastante comprensible. Es que España es diversa y plural. Como decía el otro día no sé quién, tenemos una diversidad, es así, inalterable, es así. Y por tanto el Partido Socialista responde en cada comunidad autónoma a la sociedad en la que vive. Y, por tanto, nadie debe extrañarse de que haya posiciones matizadamente distintas, pero en lo esencial estamos de acuerdo. Lo esencial es que somos socialistas, lo esencial es que queremos que España siga conviviendo juntos, lo esencial es que reconocemos esa pluralidad también en nuestro propio partido. Por tanto, desde esa perspectiva, tengo que rechazar la tesis de la pregunta. No hay ningún socialista que sea más nacionalista que socialista. Otra cosa es que haya socialistas que se sientan más de un sitio que de otro. Está bien, no me preocupa, no
Lo único que me preocuparía es que no fueran socialistas, eso sí, entonces estarían mal ubicados en su partido. Bueno, le formulan varias preguntas por lo que denominan aquí crisis con el PSC, crisis con el PSDG. ¿Es una rebelión, es una falta de liderazgo? Muchas en ese sentido, en cuanto a qué va a hacer usted, qué va a suceder. ¿Hay posibilidad de reconducción en la relación con el Partido Socialista de Cataluña? Bueno, la verdad es que hay un montón de preguntas en ese sentido. Sí, vamos a ver. Lo primero que quiero decir es, primero, aprovechando, tengo un minuto para esta. Tiene usted un minuto. Pues que esto es muy difícil, podrías haber empezado por aquí, hubiéramos dado una conferencia sobre el PSC. Lo primero que hay que decir es que tenemos alguna diferencia, no menor, sobre un tema que es el derecho a decidir, donde, por cierto, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el PSC tiene una posición que es la que es mayoritaria en Cataluña y el PSOE tiene una posición que es la mayoritaria en España. Y si digo esto es para a continuación decirles al conjunto de los ciudadanos que esta diferencia de posición que tiene el socialismo en España refleja exactamente la que tiene Cataluña y el resto de España. Lo digo para que veamos la magnitud del problema que tenemos. A continuación, PSC. Nosotros compartimos tres cosas con el PSC. Tres. La primera, que somos socialistas, ya lo he dicho antes, lo cual es fundamental. La segunda es una voluntad inequívoca de trabajar juntos. Llevamos 30 y tantos años en el mismo proyecto político. Y la tercera es que ambos estamos trabajando para que Cataluña y el resto de España convivan como hemos hecho durante muchos siglos, pero especialmente en los últimos años de democracia. Por tanto, que el PSC no es independentista. Lo digo porque he oído a algún portavoz del Partido Popular decir el fin de semana que el PSC es independentista. Y eso es una mentira tan gorda como decir que Bárcenas no trabajaba en el PP, para que todo el mundo lo entienda. No es independentista, es socialista. Las tres cosas, la voluntad de estar juntos y de seguir trabajando juntos. Ser socialistas y estar a favor de la unidad de España nos permiten abordar este problema que abordaremos en el marco de nuestra discusión territorial, que en parte he enfocado en la intervención que he hecho inicialmente. Nosotros estamos revisando algunas cosas del modelo territorial. Ojo, creemos que el Estado autonómico ha funcionado muy bien, por tanto se trata de profundizar en el Estado autonómico y de salir al paso de las dos tensiones que tiene, aquellos que quieren recentralizar equivocadamente y aquellos que quieren aprovechar la crisis para marcharse. Bueno, pues para salir al paso de ambas cosas proponemos una reforma matizada, ponderada, consensuada de la Constitución, y en ese territorio, en el de la reforma de la Constitución, no le quepa ninguna duda que nos vamos a acabar entendiendo con el Partido de los Socialistas de Cataluña. Bueno, tiene usted el minuto, ¿eh? Más que eso. Le preguntan, ¿no cree usted que el derecho a decidir es la esencia de la democracia, la actualización moderna de los derechos históricos y que tal derecho nos debe ser reconocido a los navarros igual que a los catalanes? Esto sí que exige una tesis doctoral, ¿no? Le pediría, por favor, que no sea... No, es que, verá, sabe, es verdad que planteado en esos términos es muy difícil de discutir. Es muy complicado decirle a un ciudadano, oiga, usted no tiene derecho a decidir, no sobre si forma parte de España o no, sobre cualquier cosa. Es así. La democracia, es decir, la expresión de la voluntad de uno a través de una urna, en principio afecta a todos los ámbitos de la vida, pero resulta que en la práctica no es así. En la práctica la democracia es eso en un sistema de reglas. La democracia básicamente es un sistema de reglas en las que nos ponemos de acuerdo para decidir conjuntamente, por ejemplo, cómo nos gobernamos. Esto es la democracia. La democracia remite siempre a las reglas pactadas, a las reglas democráticas. Y por tanto, hay algunas cosas que en democracia pues uno no puede decidir, al menos directamente. Pienso en la democracia representativa. Pongo siempre el mismo ejemplo, los impuestos. Se podrían pasar a votar. ¿Quiere usted pagar impuestos, sí o no? Sería una votación. ¿Tienen los ciudadanos derecho a reclamar? Pues sí, lo tienen. O si vives en un sitio o en otro, claro, porque esta tensión norte-sur se produce también en nuestro país en otras fórmulas. Hay municipios que están en otros contextos, municipios que estarían mejor fuera del sitio donde están, de la comunidad donde están. Por tanto, el derecho a decidir es un derecho que se ejerce dentro de determinadas normas y, por cierto, que todos los españoles ejercemos, por ejemplo, cuando votamos nuestros estatutos. Cuando votamos el estatuto estamos decidiendo exactamente la manera en la que queremos vivir con el resto de España. Eso es derecho a decidir. Si uno tiene el derecho a decidir de forma irrestricta, es decir, decidir todo en cada momento,
Bueno, eso depende de las reglas democráticas, pero repito, es una discusión muy complicada. Admito, fíjese, que esta es una discusión que planteada desde el mundo nacionalista y además planteada en términos democráticos, pues es difícil de dar. Porque, claro, la gente te dice, ¿pero por qué no voy a decidir? ¿Pero por qué no voy a votar si quiero seguir o no en España? Pues sí, efectivamente, planteado en términos democráticos, sí, claro, cabe pensar que los que viven contigo en España también tienen derecho a decidir si ellos se van o no, porque esto de vivir es vivir juntos, ¿no? Cabe pensar en si el resto de los españoles tenemos derecho a decidir o no, si los catalanes... Cabe pensar cuántas veces se ejerce, siempre, en resumen, el derecho a decidir hay que llamarlo por su nombre, es el derecho de autodeterminación. Y este derecho se configura de aquellos pueblos que quieren irse de las metrópolis en las que viven, es el derecho a reclamar la independencia y conviene, más que hablar del derecho, hablar del fondo de la cuestión. Y quizá en eso encontraríamos una solución más fácil. Pero admito que como eslogan el derecho a decidir es muy difícil de discutir, porque remite a normas y a reglas y es muy complicado. Bueno, le preguntan con respecto al nuevo ciclo abierto en nuestro país, dicen literalmente, y al ansia de paz y normalización política. ¿No cree que es momento de romper el inmovilismo del gobierno del PP en materia penitenciaria, de políticas con respecto a todas las víctimas y nuevas estrategias de reconciliación? Que hay un momento nuevo es cierto, lo hay. ETA ha dejado la violencia, yo espero y creo que para siempre, y por tanto esto nos remite a un momento político distinto y lógicamente se han producido cambios. De hecho, los partidos políticos que estaban fuera de la legalidad por apoyar a ETA hoy están en la legalidad y a mí me parece muy bien que estén en la legalidad, muy bien. Y creo que están jugando su papel. Y otra cosa distinta es las posiciones políticas del PSOE respecto de ellos, pero que estén en las instituciones me parece que es un camino que es el correcto. Lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos para que esto que lleva poco tiempo, efectivamente se consolide y sobre todo para poder cerrar las heridas que están ahí, que están creadas y que son profundísimas y que afectan básicamente a quien ha sufrido la violencia, que son las víctimas, que están ahí y a las que no podemos olvidar porque siguen siendo víctimas de la violencia. Y eso va a tener un desarrollo y en ese desarrollo hay que trabajar sin prisa pero sin pausa. Dicho esto, y como no he contestado a la pregunta de la política penitenciaria, me voy a remitir a algo que saben y conocen todos ustedes. Yo soy muy partidario de que estas cosas se consensúen con el Gobierno y de darle al Gobierno la capacidad de dirigir esto que ya no es exactamente lucha antiterrorista, pero que sigue siendo lucha antiterrorista. Y como de ministro del Interior sufrí mucho que me criticaran cuando me lo podían haber dicho en privado, pues me voy a callar aquí. Perfecto. Por cierto, que le preguntan por una noticia que viene contando esta mañana la cadena SER. Noruega ha expulsado a la cúpula política de ETA porque no avanzan las negociaciones. ¿Qué opina que hay que hacer? Lo ignoro. No sé nada. Sé la noticia porque la he oído como usted, pero no la puedo comentar porque honestamente no tengo ninguna información. Cambiamos de argumento. Hay una pregunta aquí que, si no le importa, se la voy a leer tal cual porque, aunque es un poquito prolija, las empresas navarras necesitan renovar el crédito para poder continuar con su actividad. La compra de la CAN por Caixa la ha situado con una mayoría de cuota en el mercado bancario. Caixa desea reducir su riesgo en las empresas navarras, por lo que sistemáticamente reduce la financiación de las mismas si Navarra necesita crédito y los intereses privados de Caixa van en sentido contrario. ¿Cómo pueden salir las empresas navarras de este círculo vicioso? No conozco exactamente la situación en términos de créditos de Caja Navarra. Lo que describe quien hace la pregunta se parece bastante a lo que pasa en el conjunto de España. Digamos, la pregunta final sería, o la reflexión final sería, no hay créditos y sin créditos las empresas no despegan, y yo creo que en eso está puesto en razón, pero no sé si exactamente es la situación de Caja Navarra. Sospecho que sí, porque el problema es del conjunto del sistema financiero. Es decir, lo he dicho en mi intervención también, el problema es que no hay crédito, o mejor, sí hay crédito, pero lo que se hacen es se renuevan los créditos de las grandes empresas. No hay crédito para las pequeñas, pero no hay crédito, no hay circulante en las pequeñas empresas. Es más, hay pequeñas empresas que tienen negocio, objetivamente, que tienen perspectivas ciertas de poder salir adelante, que no tienen las mínimas ayudas. Y este es el problema que tenemos en España en este momento, el problema del crédito, que afecta a la política de la banca, y cuando digo de la banca me refiero al Banco Central Europeo, por supuesto, a los bancos españoles y a la política del Gobierno. O conseguimos que haya crédito o la economía no tirará. Es bastante fácil de entender, ¿no? La economía tiene dos motores, el crédito, la inversión pública y la privada. Si la pública la recortamos y la privada no la
apalancamos, no la damos crédito, pues sencillamente la economía no tira. Por tanto, este es probablemente uno de nuestros mayores problemas. ¿Y qué le he dicho yo al Gobierno? Hombre, si el Gobierno, por boca de su presidente, declaró un día en Bruselas que 40.000 millones de euros a la banca no era un gran problema para nuestra deuda pública, 20.000 millones para crédito a las empresas no puede ser un gran problema para nuestra deuda pública porque es la mitad de 40.000. Entonces yo lo que le digo es que habilite un crédito, aparte de pedirle al Banco Central algunos esfuerzos, un crédito, un dinero en el ICO para que las empresas tengan por lo menos, repito, el circulante necesario para no cerrar, porque a veces no estamos hablando de crecer, estamos hablando de impedir que se cierren. Por cierto, no sé si sabe usted, se lo ha trasladado su partido, que aquí en Navarra, bueno, pues últimamente está Caja Navarra en boca de todo el mundo, con razón, sin ella, no lo sé. En todo caso, le preguntan si debería investigarse la responsabilidad política de Caja Navarra en el Parlamento. No sé si está usted informado. No, sé que hay una demanda en los tribunales y sé que ha habido comparecencias de responsables de Caja Navarra en el Parlamento y supongo que en esa tarea de comparecencias está el Parlamento, que es decir, investigando lo que ha pasado y las responsabilidades políticas que se puedan derivar. Pero vamos, no conozco el proceso exactamente y por tanto no me atrevería a opinar sin saberlo. Perfecto. Me temo que no ha quedado clara alguna de las respuestas anteriores porque nos han llegado más preguntas en un sentido claro. Por ejemplo, esta. 2 o 3 en este sentido. ¿Teme usted que la distancia entre UPN y PSN tras la ruptura del gobierno de coalición lleve un adelanto electoral en Navarra? ¿Está de acuerdo con la línea que está siguiendo su partido en Navarra? Sí, la segunda es sí. Vamos a ver, el partido en Navarra tiene capacidad de decidir sus alianzas, aunque es verdad que el final de esas alianzas tiene que ser aprobado por nuestro Comité Federal. Pero una alianza es mucho más que el día a día. El día a día de la política navarra la lleva Roberto y su ejecutiva. Ahora, no quiero decir que no la conozca, yo la conozco y hablamos con cierta frecuencia. Y tenemos una preocupación compartida, que lo he dicho en muchas ocasiones, que es la estabilidad. A mí me preocupa la estabilidad de los gobiernos en momento de crisis. Y, por tanto, bueno, primero intentamos un gobierno de coalición. No fue una decisión fácil, no lo fue. Y se puso más difícil cuando, en pleno romance de la coalición, UPN pactó con el PP para las generales. Recuerdan aquello, ¿no? Aquello no fue una cosa fácil, pero en aquel momento pensamos que los intereses de Navarra eran muy importantes y que Navarra necesitaba un gobierno estable, porque la crisis era muy profunda. Y por eso, aunque hubo sus tirones y sus, y sus reflexiones, aguantamos. Ese gobierno no salió bien y repito, no es el momento ni el lugar de analizar por qué no salió bien y nos fuimos del gobierno. Ahora, esa preocupación por la estabilidad del gobierno de Navarra y, por tanto, porque haya un gobierno capaz de hacer frente a la crisis, sigue estando presente en nuestras reflexiones políticas. Ahora, repito, la estabilidad tiene que buscarla en primer lugar quien gobierna. Y nosotros tenemos un proyecto político y no nos vamos a mover de ese proyecto, aunque ojalá pudiéramos ayudar a la estabilidad. Algunas genéricas. ¿Para cuándo la derogación de la ley electoral de forma que el voto de los ciudadanos de este país valga lo mismo en una provincia que en otra? En una provincia que en otra. Bueno, ya. Yo le he trasladado la pregunta. Sí. Es que, en fin, es un tema... Vamos a ver. Yo soy partidario de cambiar el sistema electoral. Lo digo rotundamente. Por cierto, el sistema electoral está en nuestra Constitución. Es verdad que cuando la hicimos teníamos tanto miedo a la inestabilidad que lo constitucionalizamos. Yo creo que ahora ya podemos permitirnos, como el resto de los países de la Unión Europea, que nuestro sistema electoral no esté en la Constitución. Para cambiarlo no tengamos que ir a un cambio constitucional. Hay que desconstitucionalizarlo, si tal palabra se me permite. Y a partir de ahí yo soy partidario de hacer las siguientes cosas. Primero, de cambiar los distritos, las provincias, que son las unidades de elección de nuestros diputados, las circunscripciones, porque son muy grandes y dificultan extraordinariamente la relación entre electores y elegidos. Segundo, de mejorar la proporcionalidad, y por ahí camina la pregunta de la persona que nos lo ha hecho. Para que la proporcionalidad tiene dos elementos. Uno, la relación voto-partido, y otro, la relación diputado-elector. Son dos cosas distintas, ¿no? En las dos habría que mejorar. Y tercero, soy partidario de desbloquear las listas. Yo haría estas tres cosas.
al margen de los cambios en la ley de partidos, haría estas tres cosas. Señor Rubalcaba, usted dice que la crisis económica permite cuestionar la cohesión territorial, produce una crisis política. ¿No le parece que el funcionamiento de los partidos políticos, que define como endogámico y opaco, y del PSOE, del que usted es responsable, forman parte de esa crisis? Que el funcionamiento de los partidos políticos es mejorable, lo acabo de decir implícitamente al hablar de los cambios electorales y al hablar del desbloqueo de las listas, ¿no? Hombre, debo decirle, en defensa de mi partido, y seguro que nadie lo va a entender mal, tengo que decir que es el más democrático de todos los partidos que hay en liza. El más. Nosotros elegimos nuestros candidatos, por ejemplo, el de la presidencia del Gobierno, el próximo se va a elegir en primarias abiertas, es decir, donde van a votar los militantes y aquellos que se quieran inscribir, lo cual es un ejercicio de democracia muy notable, ¿no? Lo digo porque ahora se discute mucho sobre la democracia. No digo que no podamos serlo más, se puede ser más, y sin duda estamos trabajando para serlo, pero que lo somos mucho. Ahora, es cierto que hay problemas en los partidos políticos que tenemos que abordar a fondo, porque una parte de los problemas que los ciudadanos detectan o de las insatisfacciones de los ciudadanos tienen que ver justamente con eso, quizá con la opacidad, con el tema de las listas que yo he dicho antes. Yo creo que hay que desbloquearlas, lo creo sinceramente, creo que hay que darle al ciudadano la capacidad de seleccionar de alguna forma de entre la lista del partido quién le gusta más y quién le gusta menos. Eso tiene ventajas enormes para todo el mundo. Por tanto, la respuesta es sí. No creo que seamos el único problema del sistema político español, creo que hay otros, pero qué duda cabe que los partidos tenemos que democratizarnos, que hacernos más transparentes, que procurar estar más cerca de la gente, que todo esto es completamente cierto. Una de las preguntas que he pasado antes hacía referencia al Partido Socialista de Cataluña, pero también al PSDG, y no sé si qué tal casa eso, esta historia de la democracia y las primarias, con la pequeño rifirrafe que tienen ustedes abierto también en Galicia, ¿no? Bueno, en Galicia tenemos un acuerdo básico, o dos, como no puede ser de otra forma. Tenemos el PSDG y la Ejecutiva Federal, la voluntad de respetar nuestras normas. Antes hablaba de la democracia y las reglas, es que es así, hay unas reglas que tenemos que respetar, y la voluntad de que cuanto más participen los militantes, tanto mejor. Y ahora lo que hay que hacer es esperar qué propuesta va a hacer el PSDG, porque todavía no la conocemos. Sabemos que han hecho no unas primarias, sino una cosa que llaman una consulta. Vamos a ver cómo casa con nuestras normas y hablaremos con ellos, ¿no? Tres últimas preguntas. Lo habitual de este foro, lo saben los asistentes habituales, es que lo cerremos a las 10. Yo creo que en esta ocasión, sobre todo por la acumulación de preguntas, ha sido necesario que nos prolonguemos un poquito. Tres últimas preguntas y le pido, por favor, respuestas lo más sintéticas posible. ¿No le parece que con la actual remuneración de los políticos se están perdiendo mentes brillantes que prefieren la empresa privada y evitar la exposición pública? Me temo que esta va a ser difícil de responder. Bueno, sí, porque entramos en el tema de las remuneraciones y es complicado. Ahora, es verdad que si alguien quiere hacer dinero y ganar mucho dinero, no lo puede hacer en la política, ni lo debe hacer en la política. En la política tiene que pagar razonablemente, pero no puede pagar grandes sueldos, y desde luego en época de crisis muchísimo menos, ¿no? Si alguien tiene que dar ejemplo de austeridad son los políticos, y si eso hace que gente de talento no se acerque, pues ¿qué le vamos a hacer? Es una restricción, creo que inevitable. Una pregunta en el ámbito de la corrupción. Decíamos antes, la habíamos pasado, pero no habíamos hecho referencia al caso Urdangarín. Me preguntan aquí si no está usted más de acuerdo en que es en realidad ya un caso Casa Real. Es un caso judicializado y por tanto, está en los estrictos límites que marca el juez. No cabe hacer otra apreciación distinta. El juez está trabajando. Lo que sí está demostrando el juez, y eso me parece muy importante, es que la justicia es igual para todo el mundo. Igual, absolutamente la misma para todo el mundo, y esa es la tranquilidad que debemos tener los ciudadanos. Pues puede usted estar tranquilo, porque hemos llegado a la pregunta que estaba deseando. ¿Qué va a pasar esta noche en Old Trafford? Resultado: Real Madrid-Manchester. No se le ha hecho la primera, porque entonces habríamos pasado la hora. No, porque hubiera dado la alineación del Madrid y hubiera abierto todos los telediarios de España. Eso sí que... Pues no se prive. ¿Qué va a pasar en Old Trafford? Hombre, vamos a ver, si vemos el Madrid de los últimos 15 días, no tengo ninguna duda. Así que yo, digamos que me acerco esta noche a la televisión esperanzado, y por tanto espero que a las 11:30 sea un madridista feliz. Le advierto que aquí estamos más preocupados por Osasuna.
Ya lo entiendo. Es que España es plural y diversa. Se lo vengo diciendo también en el fútbol. Añado, por suerte. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a ustedes. Le quiero agradecer expresamente a los patrocinadores, Mediterránea de Catering, VDR, también la colaboración de Alma Hoteles, que permitan que este foro continúe adelante y en breve, lo antes posible, les comunicaremos cuál es la siguiente cita. Gracias a todos y muy buenos días.